Describir a un artista o enmarcar su estilo musical nunca será una tarea fácil, sobre todo cuando hablamos de su historia, relaciones y otros factores que fueron dándole forma a todo lo que conocemos actualmente de él. En este caso en particular trataré de hacer un breve análisis de lo que para mí representa Luis Miguel y su música, buscando encontrar cómo se fue dando de forma natural, directa o indirectamente ese sonido que tanto nos agrada. Cabe decir que él no le dio forma a su estilo, sino que hubo muchas personas involucradas en la composición, arreglos y ejecución, sin los cuales no hubiera sido del todo posible llegar al punto de madurez musical que Luis Miguel ofrece en cada disco. Alrededor de la década de 1950 se vino gestando un estilo musical novedoso para aquellos años. Este estilo se nutría de músicos provenientes del jazz bebop. La búsqueda de oportunidades y de trabajo propició que la mayoría de ellos se establecieran en la costa oeste de California, y una de sus estrellas, Miles Davis, empezó a intentar desarrollar nuevos sonidos. Miles Davis tenía un estilo mucho más relajado, no tan agresivo como lo era el bebop. Para los críticos, este nuevo sonido tenía mucho más en común con la música clásica europea, y quedó registrado en una de las mayores obras de Davis. Posteriormente se le llamaría a esta tendencia cool jazz o West Coast jazz. Durante un breve periodo fue muy popular entre la nueva generación de jóvenes blancos, pero más tarde ese mismo divorcio con sus raíces de color hizo que músicos como el mismo Davis terminaran repudiándolo. El sonido de la costa oeste es un híbrido de diferentes orígenes e influencias, además de que muchos músicos militaron en él. Entre los músicos más destacados podemos nombrar a Conte Candoli, Herbie Harper, Herb Heller, David Pell, Bill Holman, Chet Baker, Stan Getz, entre otros. Todo este caldo musical que se daba en la costa oeste estaba preparando el camino para nuevos músicos y nuevas expresiones, algunas ya un poco alejadas del jazz. Uno de esos grupos la rompería comercialmente en Estados Unidos y Latinoamérica, alrededor de los 60s o 70s. El grupo se llamaba The Herb Alpers Tijuana Brass. Nacido en Los Ángeles, Herb Alpert era un trompetista, cantante y productor musical. Fue ganador de 8 premios Grammy y 14 discos de platino y 15 de oro. De joven se llevaría una enorme impresión en 1961 por la música de un mariachi en una corrida de toros, y fue cuando decidió formar lo que se conocería como Tijuana Brass. Durante más de una década de discos y presentaciones, además de tener hits en la radio y ser considerado a la par de bandas como Earth, Wind & Fire y Chicago, él decide emprender una carrera solista y también dedica su tiempo a la producción de otros artistas. Esto dio paso a una colaboración con el productor español Juan Carlos Calderón. Esa colaboración se dio en el año 1982 en el disco Fandango. Juan Carlos Calderón, nacido en Santander, España en 1938, formó parte en sus primeros años de un cuarteto de jazz en 1960. Ya para 1968 grabó su primer disco, mismo que le valió el reconocimiento de la crítica y le hizo ganador del premio Ondas. Con ese éxito en sus manos se convirtió en arreglista de cantantes como Joan Manuel Serrat, Luis Fernando Auté y Nino Bravo, artista al que le escribiría canciones como Arena de Otoño, Vuelve, y arreglaría para él los éxitos de Libre y América, América. Durante la década de los 70 alcanzó un mayor éxito con el grupo Mocedades, siendo productor de todos sus discos.
También colaboró con el cantautor Camilo Sesto en el álbum Entre Amigos, y de igual forma con el cantante mexicano más exitoso del momento, José José, escribiendo algunas canciones como Buenos días, amor. Para este punto se nota demasiado el buen gusto de Juan Carlos y la influencia de la música americana en sus arreglos. En 1981 se muda a Estados Unidos y comienza a trabajar con artistas de este mercado. En esta etapa conoce a Herb Alpert, trabajando en canciones como Fandango, o el dueto de José José y Lani Hall, Te quiero así, lanzado en 1982. Como dato extra, Lani Hall es esposa de Herb Alpert. En 1984 estuvo detrás de la coproducción del disco en español de Sheena Easton, y a finales de ese año también trabajó para el disco debut de la actriz María Conchita Alonso, como productor, arreglista y compositor, siendo apoyado también por Herb Alpert, disco del cual se desprende el éxito Acaríciame y Noche de Copas. Aquí ya se puede notar mucho más el sonido característico que más adelante encontraremos en las producciones de Luis Miguel, donde también en los créditos contamos con musicazos de la talla de Nathan East o Paul Jackson Jr. Ese mismo año, a través de EMI Capitol, es invitado a la producción del disco Palabra de Honor de Luis Miguel, junto con los productores Honorio Herrero y Greg Mattison. Aunque aquí se nota la mano de Juan Carlos Calderón, no todas las composiciones le corresponden a él, sino también al productor Luis Gómez Escolar y Honorio Herrero. Para el quinto álbum de estudio de Luis Miguel, y ahora de la mano de Warner Bros., producido totalmente por Juan Carlos Calderón, se aprecia por mucho ya la madurez en arreglos y el sonido muy definido en instrumentación. El álbum cuenta con 11 canciones en total, grabado totalmente en varios estudios de California, y fue necesario echar mano de músicos de sesión instalados mayormente en las escenas de Los Ángeles. Se nota también todo ese bagaje musical que viene desde el sonido del cool jazz, pasando por la música disco y funk de los 70s, al igual que el pop increíble que se venía haciendo en Estados Unidos en toda esa época, en grupos como Chicago, Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, la banda californiana Huey Lewis and the News, Toto, Las guitarras fueron grabadas por Paul Jackson Jr. y Dan Huff. Los sintetizadores y teclados fueron grabados por Juan Carlos Calderón y Casey Porter, Isela Sotero y Casey Porter en los coros, Dennis Belfield en el bajo, Carlos Vega, músico cubano pero activo en la escena musical de California, grabó las baterías, Jerry Hay, Gary Grant, Charles David, Blondie Dillon en las trompetas y corno, Joe Peskin en el sax alto, Joseph Johnson en el trombón, Jim Sawyer, Mark Russo en el sax barítono. Este álbum tenía canciones originales como Sin Hablar, No Me Puedo Escapar de Ti. También tenía versiones actualizadas de éxitos como Eres Tú, que antes había hecho también Mocedades. Soy como quiero ser, Yo que no vivo sin ti, y adaptaciones de éxitos ya grabados en Estados Unidos, como Es Mejor, Ahora te puedes marchar,
Solo tú, Cuando calienta el sol, Sony y Perdóname. Está de más decir que todo el trabajo en equipo fue un total éxito y trajo de vuelta para el álbum Un hombre busca una mujer, parte del equipo anterior, contando igual con la producción de Juan Carlos Calderón y nuevas caras como Jeff Porcaro en la batería. Dennis Belfield en el bajo, John Robinson en la batería, Antonio Molto en el sax, Randy Kerber en los teclados, Paul Jackson Jr. en las guitarras, Jerry Hay y Gary Grant en las trompetas. Aquí venían los éxitos Fría como el viento, La incondicional, Un hombre busca una mujer. Que sea como es, un aspecto tan normal, desconocida. Culpable o no, Esa niña. Esa niña que pide ternura, ansiedad. Te quiero sí, pequeña. Por favor señora, Soy un perdedor y Pupilas de gato. Eres más así, tus pupilas de gato. El último álbum producido totalmente por Juan Carlos Calderón fue 20 años y fue lanzado en el año 1990. Incluye los éxitos Entrégate, Oro de Ley, Tengo todo excepto a ti, Todo excepto a ti. Amante del amor, Hoy el aire huele a ti, El aire huele a ti. A cumplir. Más allá de todo, Cuestión de piel, Más y la adaptación de Somebody in Your Life. Somebody in your life. You might need somebody in your life. If you En los créditos tenemos que los pianos fueron grabados por Juan Carlos Calderón y Robbie Buchanan, la batería John Robinson, guitarras eléctricas Paul Jackson Jr., guitarras acústicas Oscar Castro Neves, músico de jazz brasileño radicado en Los Ángeles. En el bajo encontramos a Dennis Belfield y Neil Stubenhaus. Un gran detalle del disco es el solo de trompeta en Hoy el aire huele a ti, grabado por Herb Alpert. Saxofón Dan Higgins, metales Jerry Hay, coros Marta Marrero Martica, Casey Porter, Dan Navarro, entre otros. Después de este disco vino la producción de Romances y el resto es historia. Como observación, creo que el peso del éxito en estos últimos discos influyó a que al final Luis Miguel se inclinara poco a poco por dejar de lado a la banda que traía en sus inicios, bajo la supervisión de su papá Luisito Rey. Donde puedo mencionarles, por dar un ejemplo, los hermanos Hermosillo, Álvaro López en la batería, Rudy Machorro en el bajo, y se dio paso a nuevas contrataciones, a músicos que radicaron por años en la escena de California, por hacerles mención de Kiko Cibrián, Lalo Carrillo, Víctor Loyo, Jeff Nathanson, buscando un sonido y equipo de trabajo más parecido a lo capturado en aquellos discos. Espero haya sido de su agrado esta reseña. No olviden suscribirse y pronto subiré más contenido.